Era una mañana gris, y tal vez estabas sentada al borde de la cama, sintiendo que el peso del mundo descansaba sobre tus hombros. Quizás ni siquiera notaste cuándo comenzó. Esa necesidad silenciosa de complacer a todos, de ser perfecta en todo, de mostrarte fuerte cuando en tu interior todo lo que querías era recostarte en el regazo de Dios y decir, ya no puedo más. Hay un drama silencioso en la vida de la mujer cristiana que lleva esta carga. Intenta ser todo para todos y en el proceso olvida ser quien Dios la llamó a ser. Es como si el alma se partiera en 1000 pedazos, cada uno tratando de cumplir con una expectativa, un aplauso, una aprobación que nunca llega completa. La búsqueda de la perfección no es solo un deseo de hacer lo correcto. A menudo es una trampa invisible que asfixia la esencia de la fe. Se disfraza de celo, de disciplina, de santidad, pero en el fondo alimenta la ansiedad, el miedo al fracaso, la culpa que corroe los huesos, y en esa prisión espiritual la mente se inquieta, como si algo estuviera siempre fuera de lugar, como si Dios estuviera distante, pero en realidad es el corazón el que se aleja, buscando complacer a los hombres, en lugar de descansar en la gracia del Padre. Charles Stanley hablaba con tanta dulzura sobre esto, recordando que la gracia de Dios no se encuentra en el esfuerzo agotador de ser perfecta, sino en el descanso humilde de ser quien eres, tal como estás. Decía que el corazón de Dios no espera de ti una lista de tareas impecables, sino un corazón que se derrama en honestidad y entrega. Billy Graham, con su voz firme, advertía, no intentes conquistar el amor de los hombres, porque no fuiste creada para eso. Fuiste hecha para vivir para la audiencia de uno solo, para aquel que te conoce desde el vientre, que sabe del silencio de tu madrugada, que recoge cada lágrima que derramas. Y yo te pregunto, ¿estás sacrificando tu identidad espiritual, intentando ser perfecta para todos? ¿Será que, en la ansiedad de complacer, olvidaste quién eres, quién Dios te llamó a ser? Tal vez, hoy, sea el momento de detenerte y escuchar al Espíritu susurrar a tu corazón. No te creé para ser perfecta a los ojos del mundo, sino para ser hija, amada, acogida en mi gracia. Ella se despierta antes que todos, arregla la casa, prepara el café, extiende la alfombra de oración como si cada detalle fuera una prueba de que aún hay tiempo para arreglar lo que no salió bien. Pero aún así, algo permanece roto dentro de ella. La sensación de que nunca es suficiente. Es como si con cada sonrisa que fuerza, con cada servicio que ofrece, algo le dijera, todavía no es suficiente. Tal vez nadie vea ese dolor, pero Dios lo ve. Él ve a la mujer que, incluso agotada, intenta ser la esposa, la madre, la hija, la sierva perfecta, y al final del día solo encuentra el eco de su propia exigencia. Es una prisión emocional construida con sus propias manos, un cautiverio de expectativas que no fueron puestas por Dios, sino por voces que susurran que ella necesita ser más de lo que ya es. Esa necesidad de aceptación es como un ancla emocional que la sujeta al fondo del mar, mientras el alma anhela respirar. Es como si el corazón hubiera sido programado para obedecer a todos, pero no hubiera aprendido a escucharse a sí mismo, a percibir lo que Dios dice en medio del silencio. Hay una dependencia casi invisible que se alimenta de sonrisas, elogios y aprobaciones. La mente se acostumbra a la dopamina que viene del aplauso, mientras el corazón se aleja de la paz interior. La neurociencia explica esto como un ciclo de adicción emocional, pero el Espíritu Santo revela que, en el fondo, es una sed de pertenencia que solo Él puede saciar. Tal vez hayas sentido esto, incluso rodeada de personas, aún así, una soledad profunda, porque nada de lo que haces parece llenar el vacío que nació cuando empezaste a creer que tu valor depende de lo que entregas. Sonríes para todos, pero lloras sola en el baño. Sirves a la iglesia, pero olvidas servir a tu propio corazón. Olvidaste que Dios no te llamó para ser perfecta, sino para ser amada, aceptada, acogida como hija. Y es en ese dolor silencioso, en ese grito callado que Él susurra, te veo, te acepto. No quiero que vivas para el aplauso de los hombres, sino para el abrazo del Padre. Tal vez aprendiste desde temprana edad que obedecer es el camino para complacer a Dios. Y, de hecho,
Hay belleza en la obediencia sincera, aquella que brota de un corazón que ama al Señor. Pero en algún punto del camino, algo se mezcló y sin darte cuenta, la obediencia se convirtió en una obsesión por no equivocarte, por cumplir con cada expectativa, por cargar sola el peso de ser la mujer que nunca falla. Lo que debía ser ligero, un yugo suave, se convirtió en una carga que te hace caminar con miedo, como si Dios estuviera siempre listo para señalar tus fallos. El corazón se convierte en rehén de una disciplina que no libera, sino que aprisiona. Hay mujeres que confunden la disciplina espiritual con una autoexigencia destructiva. Olvidan que Jesús no llamó a las cansadas y sobrecargadas para que fueran perfectas, sino para que descansaran en Él. Aún así, muchas caminan en silencio, creyendo que, si no hacen todo correctamente, no serán aceptadas, no serán dignas del amor de Dios. Es como si cada vez que tropiezan, creyeran que Dios está decepcionado, como si la gracia tuviera fecha de vencimiento, como si fuera necesario presentar una lista impecable de buenas obras para merecer el abrazo del Padre. La fe, entonces, deja de ser un lugar de descanso y se convierte en una lista de tareas por cumplir. El corazón, en lugar de descansar en la promesa de que mi gracia te basta, comienza a alimentarse de comparaciones, de estándares inalcanzables. Y cada fallo, cada pensamiento, cada gesto que se escapa del control, se convierte en motivo de culpa. Pero Jesús no murió para que vivieras esclava de la perfección. Murió para que fueras libre, para que entendieras que la obediencia verdadera nace del amor, no del miedo. Es la diferencia entre seguir la disciplina de Cristo y cargar el peso de intentar complacer a todos. La disciplina de Cristo es suave, es ligera, es dulce. Pero el peso de intentar complacer es pesado, angustiante, aplastante. Tal vez hoy te des cuenta de que has confundido la disciplina con la exigencia, que has vivido más para la mirada de los demás que para la mirada del Padre. Y en ese silencio, Él te llama. Hija, no es tu desempeño lo que me conmueve, sino tu corazón. Hay momentos en los que te sientes fracasada, cuando todo lo que planeaste se derrumba como castillos de arena. Y parece que, por más que lo intentes, lo mejor de ti nunca es suficiente. Es en ese lugar de fracaso, de lágrimas contenidas, de pedidos de disculpas susurrados en la oscuridad, donde Dios te encuentra de una manera especial. Porque es en el fracaso emocional donde florece la dependencia de la gracia, como una flor que brota en medio del suelo agrietado. Es extraño, ¿verdad? Pasamos la vida intentando ser fuertes cuando en realidad es en la debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Salmo 51:17 nos recuerda: el sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado. Corazón quebrantado y contrito no desprezarás, oh Dios. El corazón contrito no es el corazón perfecto, es el corazón despedazado que reconoce su limitación y aún así elige rendirse. Hay una verdad contraintuitiva que el alma necesita aceptar. La imperfección abre puertas a la transformación real, mientras que la perfección encierra al alma en una prisión emocional. Cuando dejas de fingir que todo está bien, de intentar ocultar tus grietas, Dios entra con su luz y transforma lo que más temes en un testimonio de gracia. Tal vez hayas creído que Dios solo usa vasos sin grietas, pero Él elige justamente a aquellos que saben que no son nada sin su misericordia. Porque en la grieta pasa la luz, porque es en el dolor donde Él susurra al corazón: mi gracia te basta. Es ahí, en el punto donde dices: Señor, ya no puedo más, que Él dice: ahora yo puedo. Es en el límite de tu fuerza donde su fuerza se revela. Y no es para humillarte, sino para enseñarte a depender, no de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él ya hizo por ti. La vida cristiana no se trata de nunca fallar. Se trata de, incluso fallando, levantar los ojos y darte cuenta de que Dios no te ama menos por eso. Se trata de entender que la gracia no es para quien la merece, sino para quien la necesita. Y todos la necesitamos. Es en ese espacio de imperfección donde Él te encuentra y en ese espacio donde Él te cura. Hay una liberación suave que ocurre cuando te permites mirar dentro de ti misma con honestidad. Cuando cierras los ojos y le preguntas al corazón:
¿Por qué necesito tanto la aceptación de los demás para sentirme viva? Muchas veces, la raíz emocional de la búsqueda de aceptación es una herida antigua, tal vez una infancia en la que te sentiste invisible, una relación en la que fuiste despreciada, una iglesia que te miró como número, no como hija. Ese pasado, aunque lejano, construyó muros de miedo, de autoexigencia, de perfeccionismo que hoy se manifiestan en cada gesto, cada oración, cada sonrisa forzada. Es necesario reconocer esa raíz, traer a la luz lo que durante años escondiste incluso de ti misma. Y luego viene el segundo paso, reprogramar la mente con base en la gracia. Pablo escribió en Romanos 12:2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente». Esa renovación es una invitación a reemplazar la culpa por la gracia, el miedo por la confianza, la exigencia por la libertad. Es entender que no hay más condenación para quien está en Cristo. Y poco a poco comienzas a liberarte del vicio emocional que te ata a la necesidad de ser perfecta. El cerebro, con su plasticidad, se adapta a nuevos patrones de aceptación, de paz, de amor. No es una magia instantánea, sino un proceso continuo, como una casa que se va reformando, habitación por habitación. Y el tercer paso es aprender a practicar la vulnerabilidad ante Dios. Es entrar en su presencia sin máscaras espirituales, sin intentar impresionar. Es decir, Señor, aquí estoy, imperfecta, falible, pero tu hija. Y allí, en su presencia, descubres que Él nunca esperó de ti una actuación impecable. Siempre quiso tu corazón. Y cuando lo entregas, aunque sea en pedazos, Él recoge cada parte con ternura y la transforma en testimonio. La plasticidad neuronal que describe la ciencia es solo un reflejo del milagro espiritual que ocurre cuando el alma decide descansar en la gracia. Porque donde hay vulnerabilidad, hay espacio para la sanación. Donde hay verdad, hay libertad. Y es en ese lugar donde finalmente respiras en paz. En 2 Corintios 4:7 está escrito: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros». Imagina ese vaso de barro en tus manos. No es perfecto, ni simétrico, ni pulido. Está lleno de grietas, marcas que cuentan historias de caídas y reconstrucciones. Tal vez tú, como ese vaso, te sientas agrietada por las decepciones de la vida, por las expectativas no cumplidas, por las promesas que parecen haberse perdido en el tiempo. Pero es en esas grietas donde la luz de Dios encuentra paso. Es por ellas que el Espíritu Santo ilumina los rincones más oscuros de tu alma, revelando que incluso la imperfección puede convertirse en altar. Charles Stanley siempre decía que es en la debilidad humana donde la gracia de Dios se manifiesta más, no porque Él necesite de nuestras fallas, sino porque en ellas, finalmente, dejamos de luchar solas. Y cuando nos rendimos, cuando le entregamos cada pedazo roto, Él hace de cada grieta una ventana al cielo. Es como si cada cicatriz le contara al mundo que hay un Dios que transforma el dolor en luz, el silencio en canción, el luto en danza. Y no es para avergonzarnos, sino para recordarnos que no necesitamos ser perfectas para ser usadas. El vaso agrietado se convierte en símbolo de humildad, y la luz que se desborda de él no es nuestra, es de Él. Tal vez hoy te sientas así, agrietada, cansada, creyendo que por tus fallas Dios ya no puede usarte, pero Él te mira con compasión y dice: es justamente ahí donde yo brillo más fuerte, porque la luz que atraviesa el vaso no depende de la fuerza del barro, sino de la excelencia del tesoro que lleva. Y ese tesoro es su presencia en ti. Que cada grieta sea entonces un recordatorio de que no estás sola. Que cada marca cuente que hay un Dios que, en tu debilidad, revela su gloria. Y que incluso imperfecta, eres amada y llamada a ser luz. Cuando miras hacia atrás y ves todo lo que intentaste ser para complacer a todos, tal vez sientas que fallaste más veces de las que acertaste. Pero Dios no espera de ti una perfección que nunca exigió. Él sabe quién eres. Te ve cuando te despiertas cansada, cuando oras llorando, cuando sonríes, aunque tu corazón esté pesado. Él te ama, no porque seas perfecta, sino porque eres hija. Porque Él te eligió a pesar de tus grietas,
para ser morada de su gracia. Charles Stanley decía que descansar en la gracia divina es el mayor regalo que podemos darnos a nosotras mismas, porque es en ese descanso donde aprendemos a confiar, a entregar, a vivir sin miedo a decepcionar a todos, porque complacer a todos es una carga que Dios no nos dio para llevar. Billy Graham recordaba: no vivas para complacer al mundo, vive para complacer a aquel que te creó. Y cuando entiendes esto, descubres que hay libertad en ser quien Dios te llamó a ser. No necesitas probarle nada a nadie. Dios no te llamó al escenario de la perfección, sino al altar de la dependencia, porque es en ese altar donde Él hace nuevas todas las cosas. Y lo hace en tu historia, en tu dolor, en tus lágrimas. No desperdicia nada de lo que has vivido. Cada herida, cada silencio, cada oración no respondida, todo eso Él lo usa para transformarte, para enseñarte y para mostrar que tu debilidad es el lugar donde su fuerza se revela. Por eso, hoy, suelta la carga de la perfección. Entrégale a Él el peso que no naciste para llevar. Acepta que ser imperfecta es la manera en que Dios muestra al mundo que la excelencia es de Él, no nuestra. Eres amada, no por tus obras, sino por su sacrificio en la cruz, y es en ese amor donde descansas. Es en esa gracia donde respiras, y es en esa libertad donde descubres que, incluso imperfecta, eres preciosa para Dios. Imperfecta, pero amada. Imperfecta, pero llamada. Imperfecta, pero usada para su gloria. Que cada grieta sea la prueba de que Dios aún trabaja en tu historia, y que incluso cuando no entiendes, Él sigue sosteniendo tu mano.